Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Muy buenos días, chicos, bienvenidos una vez más a su clase de español para mis estudiantes de 9º grado. Hoy vamos a ver el tema del enunciado, frase y oración. Yo sé que ustedes, a medida que vamos resolviendo las clases, yo siempre digo en este enunciado, pero ¿qué es un enunciado? Pues hoy lo vamos a tener totalmente claro. Vamos a ver. Antes de iniciar esta clase, por favor, recordamos los cuidados de higiene que debemos tener en casa. Recuerden que la pandemia no ha terminado. Entonces nosotros debemos seguir cuidándonos y cuidando a quienes queremos. Para ello nos tenemos que lavar muy bien nuestras manos, desinfectar todo lo que vayamos a utilizar, el área donde vamos a trabajar. Y recuerda que si tú haces esto en casa, te cuidas tú, cuidas a tus familiares y a quienes tú quieres. Veamos. Para este espacio, lo que ya sabes, lo que necesitamos. Cuaderno, tus páginas donde vayas a anotar, tus libretas, tus cartapacios, etcétera. Lápiz o bolígrafo, borrador y sacapuntas. ¿Cuál es nuestro objetivo para esta clase? Recuerden que cada clase tiene un objetivo y ese objetivo es: seremos capaces de reconocer los tipos de enunciados y sus características para aplicarlos en diferentes textos. Antes de iniciar mi clase, quiero hacer una observación de la clase de la variante léxica. Que en la clase de la variante léxica yo dije que la fruta china, que nosotros conocemos aquí en Panamá, en otros países, en Centroamérica y en Sudamérica, la conocían como cardamomo. Pues yo me equivoqué en el término. El cardamomo es una especie como el comino, como el curry, como el achiote. Y no es cardamomo. El nombre con el que lo conocen en los otros países, diferente a Panamá, le dicen carambola. Entonces quería hacer esa observación, porque si no ustedes van a buscar el cardamomo y van a hacer chicha de cardamomo, que les dije que era deliciosa, y resulta van a decir, la profesora dijo eso y eso no es. Así que corrección, variante léxica, carambola en otros países, fruta china en Panamá. Ahora sí, iniciamos con mi tema del enunciado. Tenía esa corrección pendiente y quería hacerla. Imaginas que vas a leer un texto y te encuentras con que todo está escrito junto, todo revuelto, como decimos, sin ningún tipo de separación y no logras entenderlo con claridad. ¿Qué pasaría con tu lectura, con tu comprensión? ¿Qué pasaría entonces si tú te encuentras con este tipo de texto? ¿Qué va a pasar? No vas a entender nada, porque necesitamos identificar cada enunciado, necesitamos separarlos, necesitamos esclarecer todo. Recuerden que en la clase pasada hablamos sobre la coherencia. Pues esto te ayuda a la coherencia porque es parte de la coherencia lineal. ¿Recuerdan esa clase? Sí, profesora. Bueno, recuerdan que en la clase de la coherencia hablamos que en la coherencia lineal se ven los enunciados en los párrafos. Y eso hace toda la coherencia, de menos a más. Pues ahora vamos a ver el enunciado. Si está todo junto, todo revuelto, sin separaciones, yo no voy a lograr comprender. Vamos a ver, ¿qué es un enunciado? El enunciado es la mínima unidad de comunicación. La mínima unidad de comunicación. Recuerden que en las clases anteriores que habíamos estado viendo el texto, dijimos que el texto era la máxima unidad de comunicación. Entonces, acá tenemos que el enunciado es la mínima unidad de comunicación y puede estar representado por una oración o una frase. Es decir, que también pueden ser diversas expresiones. Además, como unidad de comunicación debe tener sentido completo. Es decir, que usted debe entender lo que a usted se le está diciendo. Y ese sentido debe estar contextualizado, es decir, que debe estar acorde con la situación en la que se produce, es decir, el contexto o el lugar. Ejemplo. Este ejemplo lo dejé aquí porque es una palabra muy nuestra. Tienes un bicho en el cabello, corre y sale usted corriendo. ¡Ay, ay, ay! Las chicas sobre todo suelen hacer eso. Tienes un bicho en el cabello, punto. Ese punto me va a determinar que yo tengo un enunciado. Corre
corre, le dice el compañero, haciéndole maldad a la compañerita tal vez. Y vemos que está el punto que tiene el signo de admiración, pues eso también tiene valor como el otro punto. Entonces allí ya yo tengo dos enunciados en ese texto tan cortito. Tenemos la palabra enhorabuena. En Panamá nosotros muy poco usamos ese término, pienso yo, así dicho, de manera oral, sino que decimos, oye, felicidades, qué felicidad. Enhorabuena es una interjección, por lo tanto no es una oración. Sin embargo, te felicito, que significa lo mismo que enhorabuena, sí es una oración. ¿Qué lo hace diferente? Pues enhorabuena es una sola palabra y no lleva verbo, por lo tanto no es una oración. Sin embargo, en el otro ejemplo, felicito, del verbo felicitar, entonces sí es un verbo y por eso es una oración. Es allí la diferencia que vamos a ampliar más adelante. Bien, los enunciados tienen características específicas. Primero, como dije anteriormente, deben tener sentido completo. ¿Qué significa que un enunciado tenga sentido completo? Pues expresa una idea de forma de afirmación, de exclamación, de negación, pero tiene sentido, ¿sí? Por ejemplo, he caminado por el parque. Ahora que ya abrieron un poco la cobertura de las horas, muchas personas han salido a hacer ejercicio, sobre todo los que viven cerca de los parques, el Parque Omar, por ejemplo, u otras zonas. Entonces las personas han salido. He caminado por el parque. ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido. Te dice que una persona salió a caminar en el parque. Entonces tiene sentido completo. Entonación independiente. ¿Qué significa entonación independiente? Pues cada enunciado se pronuncia con una melodía o entonación cerrada e independiente de otros enunciados. Por ejemplo, no quiero. Usted está siendo firme con su respuesta. No quiero. Ese amiguito que le dice, oye, mira, vamos a tal cosa, y usted le dice, no quiero. Usted, tal vez porque su mamá le ha dicho que no, o tal vez porque usted en ese momento no quiere, y le es firme, no quiero. Es un enunciado de negación, pero es un enunciado con sentido completo. Cuando estamos en el fútbol y gana mi equipo o mi equipo mete gol, yo como grito, ¡gol! Y la palabra, observen cómo está escrita. Si yo quiero decir gol, yo debo escribir varias O, no varias L, porque si no, no digo gol, digo gol. Es diferente el sonido. Así que debo poner varias veces la O. Es una frase, tiene sentido y entonación diferente. La entonación es diferente. Si a una amiga mía le ha sucedido algo, a un amigo mío, a un familiar, a un conocido que yo aprecio, por ejemplo ahora pues que lamentablemente han muerto muchas personas productos de la pandemia, y usted va a darle el pésame, usted dice, oh, lo siento mucho, tal fulana, a mí me ha sentido pésame. Usted no va a llegar, oye, ¿cómo lo siento? No, usted no va a llegar en ese tono, porque el tono es diferente, la entonación es diferente. Usted está triste, usted lo siente, usted acompaña a esa persona en su dolor. Y si yo digo, tráeme el abono, es una orden, tráeme el abono. A ver, está mamá en casa sembrando, por ejemplo, mis estudiantes de 9º grado de mi escuela están haciendo un huerto familiar y está la mamá colaborando con mi estudiante y le dice, oye, Alvis, tráeme el abono. Es una orden y el sentido, la entonación es diferente. Entonces nosotros vemos que sí, realmente cada enunciado tiene su propia entonación. Final evidente. ¿Qué significa un final evidente? Evidente es que usted lo puede ver, ¿verdad? Evidente. En el lenguaje escrito, el final del enunciado se marca con un punto. Con un punto. Cada vez que yo tenga un punto, cierra un enunciado. Y este cierre puede ser con el punto y seguido, con el punto y aparte, con el punto final. O con el punto que tiene el signo de admiración, ese me cumple la misma función con punto, o el que tiene el signo de admiración, o
los 3 puntos suspensivos cuando se termina la idea. Entonces, esos 4 signos me cierran un enunciado. En el caso de los signos suspensivos, de los puntos suspensivos, si la idea se cierra con los 3 puntos suspensivos, como por ejemplo, continuará y que allí se cerró la idea, se cierra el enunciado. Pero si cumple la función de los puntos suspensivos, que es dejar la idea en suspenso y después la retomo, entonces la idea no se cierra, continúa. Entonces hay que ver también el escrito, ¿no? Lo que usted quiera decir. En el lenguaje oral, ¿cómo yo identifico ese final evidente? Con una pausa larga. Por ejemplo, cuando estamos leyendo, muchas veces cuando hacemos lecturas en clase, va el estudiante leyendo como carretilla, como carro sin freno, allá va, a estrellarse. Entonces, cuando terminan, muchas veces yo los dejo que lean y cuando terminan yo les digo, a ver tal fulano, hay señales y las señales son los signos, hay que hacer las pausas. Entonces, por eso se dice que el final es evidente. Vamos a ver un video sobre el enunciado y las oraciones para que tú amplíes este conocimiento que yo aquí te estoy explicando. Veamos. Un enunciado es una palabra o un conjunto de palabras ordenadas que tienen sentido completo. Por ejemplo, si yo digo perro come el huesos, esto no es un enunciado, porque estas palabras juntas no tienen sentido. Sin embargo, si digo el perro come huesos, sí que es enunciado, ya que en este orden estas palabras tienen sentido. Existen 2 tipos de enunciados, el enunciado no oracional y el enunciado oracional, también conocido como oración. Un enunciado no oracional es un enunciado que no tiene verbo. Por ejemplo, si yo digo el mejor cumpleaños o qué sorpresa, son enunciados no oracionales, porque ninguno de los dos tiene verbo. Sin embargo, un enunciado oracional u oración es un enunciado que sí tiene verbo. Veamos 2 ejemplos. Si yo digo es el mejor cumpleaños, nos encontramos con que esto es un enunciado oracional u oración, porque en él encontramos el verbo es. Si yo digo también qué sorpresa me disteis, también es un enunciado oracional, porque encontramos el verbo disteis. Ahora te toca a ti. Di si estos enunciados son oracionales o no. El segundo y el tercero son enunciados oracionales, ya que en ellos podemos encontrar los verbos juegan y hago. Sin embargo, el primero y el cuarto son enunciados no oracionales, porque en ellos no hay ningún verbo. Bien, ¿vieron el ejemplo? Perfecto, te lo amplía de otra manera, te explica cuándo un enunciado es oración, cuál es la diferencia de las oraciones, etcétera. Entonces te ayuda a ver de otro modo y ampliar la información. ¿Van conmigo? Sí, profesora Hilda, excelente, así me gusta. Yo tengo 2 tipos de enunciado. Si ustedes me van siguiendo, yo he dicho, en el primer ejemplo dije te felicito y enhorabuena y resalté que unos tenían un verbo y el otro no lo tenía. Entonces, eso es porque yo tengo 2 tipos de enunciados. ¿Cuáles son esos 2 tipos de enunciados? Pues tengo los enunciados no oracionales o frases, los que nosotros conocemos como una frase. Esos enunciados no oracionales o frases tienen también sus propias características, ¿sí? Y esos son aquellos que no tienen una estructura oracional. La vamos a ver en los ejemplos. No tienen un verbo conjugado. Recuerden que para que una oración sea oración, debe tener un verbo conjugado, es decir, que una persona debe ejecutar la acción. Los
enunciados no oracionales, si presentan verbos, no poseen sentido completo ni independencia sintáctica. Por ejemplo, una proposición subordinada, la vamos a ver más adelante, una proposición subordinada. La proposición subordinada depende de una oración principal, está inmersa dentro de una estructura más amplia. Si yo la extraigo y la pongo solita, me queda como en el aire, como que me falta una información. ¿Por qué? Porque ella forma parte de una estructura más amplia. Tenemos las frases como, por ejemplo, buenos días o buenas noches, y un grupo nominal como, que yo diría, la cocina. Solamente la cocina. ¿Recuerdan que vimos el grupo nominal? Sí, profesora. Yo sé que ustedes se acuerdan. Veamos algunos ejemplos. Cuando nosotros decimos mil gracias, que es muy importante, chicos, que ustedes den las gracias, seamos agradecidos. Por supuesto, cuando usted dice tal cosa, sí, por supuesto. Eso también es un enunciado no oracional, es una frase, ahí no hay un verbo. Cuando yo digo mi gato, en mi gato yo tengo un grupo nominal, tengo el determinante mi y tengo el sustantivo gato. Entonces, ambas palabras me forman un grupo nominal. Tengo la frase tan famosa, al pan, pan y al vino, vino. Allí yo no tengo un verbo, yo tengo una preposición unida con un determinante, tengo el sustantivo pan repetido 2 veces, tengo la conjunción coordinante y, tengo nuevamente una preposición unida a un determinante y tengo vino, vino, pero no es el verbo, es el vino de tomar, el líquido, la bebida. Entonces, allí yo no tengo una oración. Y, por ejemplo, tenemos curva peligrosa. Cuando, por ejemplo, vamos al interior, vamos a la playa, entonces vemos todas las señalizaciones que tienen en la carretera. Vemos esas señalizaciones en la carretera. Curvas peligrosas, restaurantes, piscinas, la playa, todas esas son enunciados no oracionales. Veamos. Acá entonces te lo pongo con el nombre que nosotros lo conocemos, las frases. ¿Qué es una frase? Son expresiones simples, expresiones sencillas, que a menudo son incompletas, cuyo valor depende más del contexto de lo que dicen en sí mismas. Por ejemplo, buenos días, por favor, jugar contigo. En jugar contigo me falta una estructura. Por ejemplo, yo quiero jugar contigo, Mario. Y entonces Mario me va a responder, sí, Hilda, yo quiero jugar contigo. ¿Ve? Entonces me falta otra estructura. Y allí les puse las famosas palabras mágicas que son una frase y que nosotros no podemos olvidarlas. Les dije, ser agradecido, gracias. Cuando usted le dice, de nada, disculpa, perdón, a muchos nos cuesta decir la palabra perdón o la usamos como una muletilla. Con permiso, no es que cuando usted llegó, por ejemplo, al salón de la profesora, porque va a buscar a la profesora, porque va a buscar a un compañero, usted abre la puerta del salón y dice, profesora, tal cosa. No, permiso, profesora, buenos días. Usted saluda, porque eso dice que usted se está educando, ¿sí? No es que usted me gane 5 en español ni me gane 5 en matemáticas, no. Es que usted empiece por ser. Usted primero es persona, entonces usted primero me usa las palabras mágicas. Por favor, ¿me puedes prestar tu goma? Que hoy no traje la mía. Y Mario le va a prestar su goma muy feliz. Tranquilo, porque usted usó por favor. Pero si usted llega donde su compañero y le toma la goma sin permiso, ¿qué le va a decir el compañero? Primero le va a decir una grosería. Y segundo le va a decir, compra la tuya, no sé qué. Y bueno, por allí se forman esos. Me recuerda mucho a mi estudiante Cristian. El buenos días cuando usted llega, usted se despide y su profesor todavía está en clase, están terminando la última clase, hasta mañana profesora, adiós profesora. Entonces usted usa esas palabras que son las palabras mágicas y que dicen que yo me estoy educando, que soy una persona educada. Así que no las podemos olvidar. Perfecto. Vimos los enunciados no oracionales o frases como las conocemos más comúnmente. Ahora vamos a ver los enunciados oracionales o
que las conocemos como oración. Estos enunciados presentan una estructura oracional. Vamos a ver qué es una estructura oracional más adelante. Tienen un verbo conjugado y pueden constar de una oración o agrupar más de una oración. Entonces entra allí la oración subordinada y se van encajonando varias oraciones en un solo enunciado. Veamos algunos ejemplos. Guarda en silencio, punto y coma. Si viene Juan, me lo dices. Si usted observa, yo resalté los verbos que pertenecen a esta oración. Este es un enunciado, termina en punto. Muchos de ustedes en clase, mis estudiantes me han preguntado, profesora, ¿el punto y coma es un enunciado? No, el punto y coma no es un enunciado porque no me cierra la frase. No me cierra el enunciado, no me cierra la frase, la oración, no me la cierra, sino que me hace una pausa más larga y continúa con la idea. Entonces yo les resalté acá los verbos. En ese enunciado yo tengo 3 verbos y por cada verbo conjugado yo tengo una oración. Es decir, que en ese enunciado yo tengo 3 oraciones. Por ejemplo, guarden silencio. Ahí el verbo es guarden. ¿Quiénes van a guardar silencio? Ustedes, ¿sí? Ustedes guarden silencio. Si viene Juan, mi verbo es viene, del verbo venir, viene. Si viene Juan, me lo dices. El verbo decir, dices. Si viene Juan, me lo dices. ¿Quién me lo va a decir? Tú. Tú, si viene Juan, me lo dices. O Carmen, si viene Juan, me lo dices. Entonces tengo una estructura oracional completa porque tengo verbos conjugados. El siguiente enunciado. El sol deteriora la piel. Un enunciado sencillito, demasiado fácil para ustedes, mis estudiantes de 9º grado, porque ustedes están a otro nivel. Tengo el verbo deteriora. Y este enunciado tiene una gran importancia. A veces nos exponemos al sol sin ninguna protección y después entonces nos salen las patitas de gallo, las arrugas, las manchas en la cara, etc. ¿Por qué? Porque el sol es dañino para la piel, la deteriora. Punto en mi enunciado 2. Mi verbo deteriora, de deteriorar. Regalaré mis muebles cuando me mude a mi casa nueva. Oiga eso, qué chévere, ¿eh? Muy bien. Yo regalaré, ese es el verbo, es la acción, es lo que voy a hacer. Yo regalaré mis muebles cuando haga ¿qué? ¿Qué voy a hacer? Cuando me mude a mi nueva casa. En ese enunciado yo tengo 2 oraciones. Y tengo 2 verbos conjugados, por eso tengo 2 oraciones. Y este último enunciado usted dirá, ay, la profesora puso el condimento. Pues no, no es el condimento, es un verbo en imperativo. ¿Qué significa imperativo? Significa que es una orden. Carlos, sal. Carlos se está portando mal y muchas veces los profesores sacan a los estudiantes del salón. No se debe hacer, pero muchas veces pasa. Porque se portan de una manera que ya el vaso se derramó el agua. Entonces la profesora le dice, Carlos, sal. Y lo completa, sal de mi clase. Entonces no es que le está poniendo sal y pimienta, no es el condimento. Yo no voy a cocinar a Carlos. Le estoy dando una orden y estoy utilizando el imperativo del verbo salir, sal. Entonces, una sola palabrita tan pequeña me hace un enunciado. ¿Qué les parece, chicos? Interesante, ¿cierto? Yo sé que eso ustedes lo saben porque ustedes vienen dando hace rato todos estos temas, pero lo vamos a retomar. A veces se nos olvidan. A ver, vamos a verificar si ustedes van conmigo. Verificación de la comprensión se llama esto. Es cuando la profesora está explicando y de repente dice, a ver, Arnaldo, ¿qué son los enunciados? Y Arnaldo dice, no me acuerdo. ¿Cómo no se va a acordar si lo acabamos de explicar? Eso suele pasar en clase. Entonces, la pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre los tipos de enunciados que hay? ¿Cuáles son las diferencias? Expresa con tus palabras, no tienes que hacerlo textualmente. Tú parafraseas, lo mencionamos la clase pasada. Usted lo expresa con sus palabras. ¿Cuál es la diferencia? Los enunciados son oracionales y no oracionales o frases. Los no oracionales o frases son expresiones simples
que no tienen verbo y los oracionales son enunciados que tienen sujeto y predicado o uno o más verbos conjugados. Estos pueden ser simples o pueden ser compuestos. Los oracionales. ¿Vieron qué sencillo? Yo sé que ustedes se saben la respuesta. Excelente. Pero a veces en el salón siempre hay alguien que se queda atrás, así como Arnaldo, que yo no sé a qué le estaba prestando atención. Y cuando la profesora le preguntó, quedó en el aire. Bien, vamos a ver el otro nombre que le decimos a los enunciados oracionales, que es la oración. ¿Qué es una oración? Expresa la oración en su totalidad una información completa y reconocible. Usted entiende, ¿sí?, lo que dice la oración. Está constituida por el famoso sujeto y predicado, clase de gramática. Y tiene al menos un verbo conjugado. Si no tiene verbo conjugado, no es una oración. Veamos el ejemplo. Yo puse, la maleta de la señora Omaira costó $200. Una buena maleta. Mi sujeto es la maleta de la señora Omaira. Es de lo que yo hablo. La maleta de la señora Omaira. ¿Cuál es mi verbo? Costó. ¿Sí? Costó. Mi predicado, todo mi predicado es costó $200. Y después me encuentro con que $200 es un modificador del verbo. Entonces tengo toda esa estructura que es una oración y se ve clarita allí. Sujeto y predicado. Y después vienen los otros análisis que ustedes ya se saben en clase. Perfecto. Así como tengo dos tipos de enunciados, tengo dos tipos de enunciados oracionales. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Las oraciones que son simples, que tienen un solo verbo, son aquellas que poseen un solo verbo principal, que es el núcleo del predicado. Esa es mi oración simple. Por ejemplo, Martín adora el fútbol. ¿Cuál es mi verbo? Adora. El café se obtiene a partir de los granos tostados y molidos de los frutos de la planta del café. Es un enunciado extenso, pero yo tengo un solo verbo. Entonces, el que ella tenga un solo verbo la hace una oración simple. Jesús ha prometido vida eterna para quienes se portan bien. Por eso todos nos tenemos que portar bien. Jesús ha prometido vida eterna. Entonces tengo un verbo conjugado. Tengo un verbo conjugado. Ha prometido, pero es uno solo. Usted ve dos palabras, pero él juntos hacen uno solo. Entonces, por tanto, es una oración simple. ¿Ven? Sin embargo, las oraciones compuestas, que es el otro tipo de enunciado oracional, estas integran dos o más oraciones en una sola, a través de nexos y partículas que hacen de puente. También tenemos las yuxtapuestas, que las vimos en otro ejemplo, que esas no tienen el nexo, sino que van separadas por punto y coma o por coma, pero también tienen una estructura compuesta. Ejemplo. Mi primo, de quien te hablé ayer, viene a la fiesta. Si usted observa, allí yo tengo dos verbos que se los resalté en otro color para que usted lo vea mejor. Hablé y viene. Si yo extraigo la frase, la oración explicativa que está en medio, pierde sentido. Si yo le digo, de quien te hablé ayer, usted queda en el aire. El enunciado no tiene sentido completo. Entonces, era lo que le decía hace un rato, que estas oraciones van unas insertas de otras y dependen una de la otra. Entonces, ellas juntas hacen un solo enunciado, pero tienen dos oraciones. Entonces, por eso es una oración compuesta. Marcos comerá pizza y yo tomaré batido. Ahí tengo el nexo coordinante y. Tengo dos oraciones coordinadas, unidas por la conjunción coordinante y. Tengo el verbo comerá, que es lo que hará Marcos, y yo tomaré batido. Entonces tengo dos oraciones compuestas unidas por la conjunción coordinante y. Eso lo hace una oración compuesta con dos verbos. Hay oraciones en las que usted se va a encontrar,
varias oraciones compuestas en un solo enunciado, porque ellas van entrelazadas, una inserta dentro de la otra, con diferentes funciones. Vamos a ver, nuevamente verificamos la comprensión. ¿Qué es un enunciado? Le pregunto yo a mi estudiante Anthony. Anthony, ¿qué es el enunciado? Y Anthony, claro, profesora, el enunciado es una expresión con sentido completo. Tiene su propia entonación y además tiene un signo evidente. ¿Cuáles son las oraciones simples y cuáles son las compuestas? Y ustedes me responden. Profesora, los enunciados pueden ser una palabra o una secuencia que comunican algo con sentido completo. Tienen su propia entonación y tienen un signo evidente. Las oraciones simples son aquellas que tienen un solo verbo principal y las oraciones compuestas tienen uno o más verbos que se integran en una sola oración. Fácil, ¿cierto? Por supuesto, profesora. Yo sé que esto ustedes ya lo han escuchado antes y se practica en clase. Vamos a ver. Siempre presentamos la parte conceptual con algunos ejemplos y después vamos a la aplicación. La práctica hacia el maestro. Entonces vamos a aplicar lo aprendido. Practiquemos. Vamos a ver. Dice, lee el siguiente fragmento. Ay, ahí se me fue texto, fragmento. Eliminemos texto. Lee el siguiente fragmento de diálogo de la novela Los espejos venecianos de Joan Manuel Gisbert y trata de identificar cuántos enunciados hay en él. Ya ustedes saben cómo identificar un enunciado. Hay un signo que me dice a mí cuántos enunciados yo tengo. Yo los puedo ir contando como si fueran los números en matemática. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a ver. He perdido la atención por un instante. Por un instante, lleva usted toda la mañana con cara de estar en otra parte. No me obliga a preguntarle de qué he estado hablando. Estamos en la universidad, no en una escuela de aprendices. Esto me recuerda a la profesora Hilda cuando está en el salón. Entonces yo cuento cuántos enunciados tengo y vamos a ver. Tengo 5 enunciados. ¿Por qué tengo 5 enunciados? Porque aquí tengo un punto. He perdido la atención por un instante. Mi primer enunciado, punto. Por un instante viene una pregunta. Entonces tengo el signo de interrogación. Otro enunciado. Lleva usted toda la mañana con cara de estar en otra parte. Punto. Tengo otro enunciado. Número 3. No me obliga a preguntarle de qué he estado hablando. Número 4, porque hay un punto. Y el punto número 5, que me cierra el enunciado, estamos en la universidad, no en una escuela de aprendices. Entonces yo allí, en ese fragmento, tengo 5 enunciados. Excelente. Bien. Lee el siguiente texto. Ay, ¿por qué se me fue fragmento? Bueno, ustedes lo eliminan, chicos. Lee el siguiente texto de diálogo de la novela Los espejos venecianos. Repito el texto, pero te hago otra pregunta. Y extrae enunciados no oracionales y oracionales en él. Veamos. En este enunciado, que fue el que vimos anteriormente, yo tengo 4 enunciados oracionales y uno solo que no es oracional. Y ese es por un instante. Allí no tengo verbo. En todas las demás yo tengo verbo y puedo señalar más de una oración. Entonces allí en ese fragmento yo tengo 4 oracionales y uno no oracional, que sería por un instante. ¿Vieron qué fácil? Sí, profesora. Vamos a ver acá. Lee el siguiente párrafo e identifica cuántas oraciones hay. Vamos a ver. Las luciérnagas iluminaban el camino de los peregrinos. Los niños dormían en las carretas y los adultos seguían con paso lento y cansados su marcha. Ellos estaban exhaustos, pero continuaban a pesar de todo en el sendero, pues faltaba poco para llegar al próximo poblado. ¿Qué tengo allí? Tengo 3 enunciados oracionales. ¿Sí? Tengo 3 enunciados oracionales. Más adelante, cuando nosotros entramos en la oración por sí, entonces vamos a ir identificando que vamos a tener más. Acá tengo 3 enunciados oracionales. Excelente. Veamos este texto. Dice, lee el siguiente párrafo e identifica cuántos enunciados hay. Y yo tengo 2 enunciados solamente. Dice, los orígenes de la ortodoncia. El médico de la antigua Grecia, Hipócrates de Cos, fue la primera persona de la que tenemos constancia que reconoció la mala posición de las piezas dentales y habló de que podrían corregirse por cuestiones estéticas. Punto.
mi primer enunciado. Tal afirmación la vertía en uno de sus libros y a raíz de ello fueron los griegos los primeros en preocuparse por la correcta colocación de los dientes. Punto final, tengo 2 enunciados. Y ahí está, 2 enunciados. Aprendamos desde casa, seguimos aprendiendo desde casa. Redacta un escrito centrándote en uno de los géneros literarios que quieras, ya vimos los géneros literarios. Puedes expresar tu creatividad con una poesía, crear un mundo fantástico con ayuda de la narrativa, recuerda los cuentos, redactar un ensayo de un tema de tu interés o sacar el drama que llevas dentro con la dramaturgia. Ya ese tema lo vimos, los géneros literarios. Entonces, cuando tú haces esto y vas redactando tu texto y puntuando cada enunciado, entonces tú vas a tomarle una foto y la vas a compartir aquí en el correo que ya conoces, ¿sí? Ya sabes, tú puedes hacerlo, tú tienes la capacidad y tienes los conocimientos aprendidos. Recuerda que no puedo cerrar esta clase sin antes darte una recomendación de lectura. Importante leer, el que lee más conoce más, sabe más, habla mejor. Recomendación de lectura, te dejo la famosa obra de Robin Hood, de Walter Scott. ¿La hemos visto en película? Sí, profesora, la hemos visto en película. Pues no importa, usted puede leer el libro y vas a ver que hay diferencias. La encuentras aquí, en este link, o la puedes bajar en cualquier otro lado. La educación no para. Aquí en esta página tú entras y ya, como sabes, descargas todos los materiales que tú necesitas para hacer tus tareas en casa. Si tienes alguna pregunta, nos escribes acá y te compartimos, te resolvemos las dudas. Y por supuesto, no podemos cerrar nuestra clase sin decirle gracias a quienes hacen posible que ustedes desde casa se sigan educando, se sigan preparando y sigan conociendo. Así que agradecidos con estas personas que hacen posible que ustedes de casa se sigan educando. Nos vemos la próxima clase aquí en tu proyecto de Conéctate con la Estrella. Hasta luego, chicos.